día para todos. Mi nombre es Jonathan Arbeláez, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Para la presente materia estadística veremos la actividad número 2, la organización y presentación de datos. En nuestro punto número 1, que es elaborar una tabla de distribución de frecuencias para variables discretas cualitativas que contengan la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Para esto pues realizamos una tabla con el personal de visitas que vienen durante un semestre de lunes a viernes de visitas de personal extranjero que llegan a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Breve resumen, como para no extenderme, de lo que son la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y la siguiente frecuencia. Para esto, en nuestra frecuencia absoluta es una medida estadística que da información acerca de la contabilidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta se representa mediante la letra FI. Cabe recalcar que esta frecuencia absoluta es en letra FI minúscula, para no contradecirnos y de pronto ir con la frecuencia acumulada absoluta, irá confundirnos que es FI en mayúscula y la I. Vamos a la siguiente frecuencia. Voy a explicar lo que es la frecuencia acumulada. Es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas. En nuestra siguiente frecuencia es la frecuencia relativa acumulada. Es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Estas se representan por las siglas. La relativa acumulada se representa por la sigla FI en mayúscula. Siempre tengo pues aclarar esto porque ustedes saben que hay FI en esto, entonces ahí lo vamos aclarando. Las observaciones para una población o muestra, estas se representan por las siglas HI. Para calcular la frecuencia acumulada hay que calcular primero la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de los valores de la población o muestra. Entonces, para ello los datos se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. Una vez hecho esto, la frecuencia relativa acumulada se obtiene de ir sumando las frecuencias relativas de una clase o grupo de la muestra con la anterior. Para esta tabla, ¿qué realicé? Pues ya saben que los intervalos fueron uno del lunes a viernes, que vamos del 1 al 5. Vamos con el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y vamos sucesivamente dentro del semestre a dar nuestras frecuencias y los valores estadísticos de la frecuencia acumulada porcentual, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada relativa. Entonces, ¿qué hice para desarrollar este tema? En el punto 1E, en la tercera frecuencia absoluta corresponde al día miércoles y nos muestra que ese día 20 personas extranjeras ingresaron a la Universidad Militar. Y en el primer semestre, tenerlo en cuenta, también representa que fue el día de la semana que más personas ingresaron. Para la tercera frecuencia absoluta acumulada corresponde al acumulado de los días lunes, martes, es decir, 37 personas extranjeras han encontrado entre los días lunes, martes y miércoles a la Universidad Militar en el primer semestre. Entonces, estas son las personas que han entrado en el primer semestre entre lunes, martes y miércoles, ¿no? 37 personas. Para la tercera frecuencia relativa, que sería como el porcentaje, este dato representa que de las 53 personas extranjeras que ingresaron en total en el primer semestre en la Universidad Militar, las 20 personas que ingresaron el día miércoles representaron el 0,377 de primero. En otras palabras, son el 37.7% del total de ingresos en el semestre. Para nuestra tercera frecuencia relativa, este dato representa que las 53 personas extranjeras que ingresaron en total en primer semestre a la Universidad Militar, las 37 personas que ingresaron entre los días lunes, martes y miércoles representan el
69,698 del primero. En otras palabras, son el 69,8% del total de ingresos en el semestre. Entonces, en tener en cuenta cómo y de dónde salieron las variables y las cantidades que estoy mostrando en la tabla anterior. Eh, para nuestro punto 1C, pues, como dando un breve resumen, realizamos nuestras tablas, que vendría a ser el histograma, el polígono de frecuencia absoluta y la ojiva. Para esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues sus pendientes siempre van a estar hasta el día miércoles, que fue cuando pues da más cantidad de haber ingresado personal extranjero, pero entonces tener en cuenta en este tema de elaborar las tablas, que para elaborar el polígono de frecuencia y la ojiva de frecuencia, primero se debe elaborar el histograma. En base al histograma se elaboran las otras dos tablas. Seguimos con nuestro siguiente tema, que es el punto 2, que es el peso pues, del examen médico en el punto 2A. A partir de la información, elabora una tabla de distribución de intervalos, que esto es lo que nos tocaría hacer, de frecuencias para la variable continua cuantitativa que contenga la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Para esta tabla, pues se realizó el peso que con los que ingresaron o en nuestra tabla nuestros alumnos de la Universidad Militar Nueva Granada. Para esto pues voy a dar primero un examen, después voy a decirles de dónde salen los resultados que tengo aquí en nuestras frecuencias absolutas, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Para este segundo punto voy a darle una breve explicación de los valores terceros de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, etc. Las variables cualitativas y cuantitativas, estas variables se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Las variables cualitativas se dividen en dos, las cuales son variables cualitativas nominales y cualitativas ordinales. Como su nombre lo dicen, las cualitativas nominales son las que no se pueden ordenar o no admiten un orden. Entonces hay que tener en cuenta, no se pueden ordenar o no admiten un orden en las nominales. En las cualitativas ordinales es un ejemplo que podría ser las notas de un examen, pero pues se puede dar que estas notas cuando son excelentes. En las variables cuantitativas se expresan mediante un número o se pueden realizar operaciones con ellas. Las cantidades se dividen en discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Es el tema, un número infinito de valores, o sea, valores que pueden tomar estas variables, se puede contar. Un ejemplo, le da cuando no hay un número pequeño, cuando hay un número pequeño de personas, pues se puede sacar una variable discreta. En la continua se toma un número infinito de valores. Bueno, para este punto 2 pues es el examen médico, los primeros alumnos que ingresaron, cuánto pesaron, cuál fue su peso, pues entonces aquí vemos los intervalos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa. Para esto voy a explicar cómo se realizó este tema y de dónde salió cada resultado. En el punto 2b, la tercera frecuencia absoluta corresponde al rango entre 60 y 65,9 kilogramos de 21 estudiantes que ingresaron a la universidad, que se encuentran sobre estos pesos. También se representa que ese fue el rango de peso de que más estudiantes ingresaron a la universidad. Para la tercera frecuencia absoluta acumulada corresponde al acumulado de los pesos entre 50 y 65,9 kilogramos, es decir, 48 estudiantes que ingresaron a la universidad de 100 se encuentran dentro de este rango de pesos. Para nuestra tercera frecuencia relativa, que ya vendría a ser como el porcentaje de nuestros 100 estudiantes con el valor y el porcentaje de lo que acumula a los 100 estudiantes, este dato representa pues lo que decía, 100 estudiantes que ingresaron a la universidad y a los que se les realizó el examen médico. Los 21 estudiantes que pesaron de 60 a 65,9 kilogramos representan el 0,21 de 1. En otras palabras, son el 21% del total de estudiantes que ingresaron a la universidad. Para nuestra tercera frecuencia relativa acumulada, este dato representa que los datos de estudiantes que ingresaron a la universidad y a los que se les realizó el examen médico, los 48 estudiantes que pasaron entre 50 y 65,9 kilogramos representan el 0,48 por 1, ¿no? Entonces esto, entre otras palabras, pues se multiplicaría, o se hace la tabla entre otras palabras, son el 48% del total
de, de estudiantes que ingresaron a la universidad, para ese tiempo. Seguimos con nuestras tablas que realizamos. Entonces, hay que ser muy enfático en este tema de las tablas. En las temas, para poder realizar un polígono de frecuencia y una ojiva de frecuencia en tablas, se realiza un histograma. En base al histograma, pues se realizarán las otras dos tablas. Eh, Cuando estamos en una variable continua o discreta con muchos valores distintos, los datos los tenemos agrupados en intervalos de la misma amplitud. Utiliza normalmente para representar la distribución estadística. Implementar la información de la tabla es el denominado histograma. Para esto pues seguiría el polígono de frecuencia, que es el nombre que recibe una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Estos histogramas emplean columnas y verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencias es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas.